es lo que saben de hepatitis? ¿Qué es la hepatitis? Muy bien, es una enfermedad que principalmente ataca al hígado. Podríamos decir que es una infección que posteriormente pasa a ser una inflamación, ¿ya? ¿Qué microorganismos nos pueden dar hepatitis o nos pueden provocar? ¿Ya? Los virus A, B, C, D, E. ¿Será que hay hepatitis bacteriana? Sí. Tenemos hepatitis viral, bacteriana, fúngica y parasitaria. ¿Ya? Parasitaria. Ahora, la hepatitis la vamos a clasificar de 3 tipos. Primero, hepatitis causada por microorganismos. Tenemos hepatitis inmunitaria y hepatitis tóxica. Cuando hablamos de hepatitis tóxica, ¿a qué hacemos referencia? Puede ser por fármaco, por ingesta de algunos químicos también, alcohol, muy bien, con cualquier tipo de intoxicación, ¿ya? Cuando hablamos de fármacos, van a ver algunos fármacos que van a ser principalmente hepatotóxicos. ¿Alguien sabe o me da un ejemplo de un fármaco muy hepatotóxico? El paracetamol, muy bien. Otros fármacos que tienen casi el mismo mecanismo de acción y que pertenecen a una familia muy conocida. Los AINES, ¿qué son los AINES? Antiinflamatorios, no esteroideos. Muy bien. En esa familia de fármacos, ¿qué medicamentos tenemos? Ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco y demás. ¿Ya? Esos son fármacos muy hepatotóxicos. A esto le sumamos unos fármacos que conocimos recién, los cuales se usan para el tratamiento de TB, piracinamida, gentambutor, isoniazida, rifampicina, muy bien. Y la streptomicina, que la quitaron por la aplicación porque es muy hepatotóxica y ototóxica. ¿Ya? Perfecto, entonces ya tenemos la base para entender qué es la hepatitis. Más adelante vamos a ver cuáles son los síntomas y signos que nos van a importar en cuanto a esta enfermedad. Introducción: la hepatitis es la inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis. ¿Ya? Eso va a depender mucho del microorganismo causante de la infección y el manejo o tratamiento que recibe. ¿Ya? Puede evolucionar hacia una fibrosis, una cirrosis o directamente un cáncer hepático. ¿Ya? Puede ser de causa infecciosa, inmunitaria y tóxica. Ya les había dicho. ¿Ya? Bueno, repasando un poco, vamos a ver cuáles son las funciones del hígado. Primero, tenemos metaboliza los lípidos, ¿ya? Ayuda a la síntesis y almacenamiento de colesterol y de los triglicéridos, como también transforma el amonio en urea, mientras el ciclo de la urea, ¿ya? ¿Es necesario que sepan las funciones? Sí. Pero lo que más vamos a hacer énfasis van a ser en los síntomas, en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿ya? Comparación entre virus. Esto yo pienso que hoy día lo vieron en su teoría, ¿cierto? Tenemos virus de la hepatitis tipo A, que es la más frecuente, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Ahora, si se preguntan, ¿por qué yo puse al virus de la hepatitis A y E juntos? ¿Por qué? ¿Qué es algo común que tienen estos dos? La vía de transmisión. ¿Cuál es la vía de transmisión? Fecal, oral. Entre esos dos, ¿cuál es la más frecuente? Ahora les pregunto, ¿alguien de aquí tuvo hepatitis alguna vez? Sin miedo. ¿Sí? ¿Le detectaron qué tipo de hepatitis era? La A. ¿Ya? ¿Alguien más tuvo hepatitis acá? ¿No? ¿De verdad? ¿Ya? Nadie. Es la cosa más fea que les puede dar, a excepción de otras enfermedades, digamos, pero es muy feo. ¿Ya? El virus de la hepatitis A va a pertenecer a una familia, que son los picornavirus. ¿Ya? Esto principalmente ustedes deben saber para su teoría, porque si no me equivoco, la doctora en el examen de virología pone, ¿tal virus a qué familia pertenece? ¿Ya? ¿A qué familia pertenece? La anterior semana avanzamos el virus de la gripe. ¿Alguien se acuerda a qué familia pertenece ese virus? ¿Nadie? Empieza como ortomix
Isobiridae, ¿ya? En este caso, el virus de la hepatitis A pertenece al grupo E, los picornavirus. Virus de la hepatitis E, a los norovirus. B, hepagnavirus. Y C, flavivirus. Para su teoría, muy importante, ¿ya? Ahora vamos a ver cuál es la prevalencia. La prevalencia del virus de la hepatitis A es muy alta, mientras que la E se va a caracterizar por ser principalmente regional, ¿ya? La B, muy alta también. Recordemos que la B, ¿cuál es la vía de transmisión de la B? Parenteral, sexual y congénita o vertical, ¿ya? Eso en común tiene el virus de la hepatitis B, C y D, ¿ya? Enfermedades asociadas al virus de la hepatitis A, hasta el momento ninguna, E tampoco. Ahora, ¿qué nos va a importar de la hepatitis B, C y D? Que principalmente estos virus se van a caracterizar por ir a un estado de cronicidad, ¿ya? Principalmente el virus de la hepatitis C, que dice la doctora en ¿qué porcentaje? En un 70-90%, ¿ya? El virus de la hepatitis B también, y a estos virus le vamos a asociar enfermedades como el carcinoma hepatocelular y la cirrosis hepática, ¿ya? Carcinoma hepatocelular y cirrosis hepática tanto para virus B, C y D, ¿ya? ¿Cuándo decimos que estamos hablando de una cirrosis? Antes de la cirrosis, ¿qué viene primero? La inflamación. Viene una inflamación, la inflamación se vuelve crónica, pasa a ser fibrosis, y dependiendo del grado de fibrosis vamos a ver si es una cirrosis o no, ¿ya? ¿Cuándo decimos que es una cirrosis? Cuando esa fibrosis afectó a la estructura del lobulillo hepático, ¿ya? Una vez afecta, ya directamente decimos que es una cirrosis. Ahora vamos a ver si tenemos vacuna para el virus de la hepatitis A, E, B, C, D, ¿ya? Para el virus de la hepatitis A sí tenemos vacuna, que es una vacuna inactivada. Y para el virus de la hepatitis B también es un tipo de vacuna recombinante, ¿ya? Esto lo vamos a usar principalmente como medida profiláctica, ¿ya? Vamos a ver cuál es su gravedad. El virus de la hepatitis A tiene una gravedad moderada, ¿ya? El virus de la hepatitis E, moderada, y en embarazada, ¿cómo va a ser? Grave, ¿ya? El virus de la hepatitis B, a veces grave y crónica en un porcentaje. Mientras que, ¿qué le decía del porcentaje de cronicidad en el virus de la hepatitis C? De un 70 a 90%. ¿Por qué le hago mucho énfasis? ¿Por qué les recalco bastante esto? Porque la doctora sí pregunta, ¿ya? Entre estos 5 virus, ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje de cronicidad? Eso es el segundo, ¿ya? Virus de la hepatitis C. Ahora un dato. ¿Cuál es el virus de la hepatitis que se caracteriza principalmente por producir una coinfección o una sobreinfección con otro tipo de virus? De la hepatitis también. El D, ¿a qué virus? Al B, ¿ya? Se juntan estos dos virus y causan un cuadro clínico más grave. Cronicidad del portador, la A es crónica, no, ¿ya? La E no, mientras que la B, la C y la D, sí, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Perdón. Recordemos, siempre en todas las clases les recalco esto. Para un buen diagnóstico, ¿qué debemos tomar en cuenta? La clínica, epidemiología y laboratorio, ¿ya? Un médico que solo se basa en laboratorio no es buen médico, eso dice, ¿no es? Pero es necesario muchas veces, ¿ya? Pero principalmente lo que tenemos que hacer es énfasis en la clínica. Y por último, el periodo de incubación de 10 a 50 días la A, de 45 a 180 la B, y la C de 6 a 9 semanas. Eso es lo a teoría. ¿Qué es lo que nos interesa? Recordemos que muchas enfermedades se caracterizan principalmente por tener triadas típicas, ¿no es? ¿Cuál es la triada típica de la meningitis? Ya, cefalea, fiebre. ¿Cuál es la triada típica de la neumonía? Como expectoración, dolor en punta de costado y fiebre. ¿Cuál es la triada de la tuberculosis? Sopa de 15 días. Ya. Con expectoración por más de 15 días. ¿Cómo conocemos a ese paciente? Sintomático respiratorio. ¿Qué más? Fiebre y algo. Pérdida de peso.
¿ya? Pérdida de peso. En este caso, la triada de la hepatitis va a ser ictericia, alcoholia o S descolorida. Mire cómo salen las S blancas, ¿ya? Y coluria, que es la coloración anormal de la orina. ¿Esto debido a qué? A la bilis, ¿ya? Recordemos, como va a existir un daño hepático, puede ser tanto en el hígado como en los conductos biliares, va a haber cierta alteración en la conducción de la bilis. Por lo tanto, va a haber mayor concentración de bilis en la orina, mientras que por ese daño, esa obstrucción, la bilis conjugada no va a poder llegar al intestino, ¿ya? Por lo tanto, las S van a salir de este color, ¿ya? ¿Qué es lo que deben saber de acá? La triada. ¿Cuál es la triada típica de la hepatitis? Ictericia, alcoholia Y coluria. Perfecto. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta o qué datos de laboratorio debemos hacer énfasis en este caso o tomar importancia? Primero, debemos ver la integralidad de nuestros hepatocitos. Para eso, vamos a pedir valores de estas dos enzimas importantes del hígado, que es la AST y la ALT, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa, ¿ya? ¿Alguien sabe cuáles son los valores normales de estas dos? Menor a 12. ¿Segura? Menor a 12. Porque yo manejaba ciertos valores, por ejemplo, que esta iba desde 7 hasta 40, hasta 50, alguna fuente, y lo mismo con esta, ¿ya? Y la LDH va de 105 a 333 unidades internacionales sobre litro. ¿Qué es la LDH? Lactato de deshidrogenasa, ¿ya? ¿Qué indica esta lactato de deshidrogenasa? Una infección y más específicamente daño en el tejido, ¿ya? Para ver la integralidad del sistema canalicular biliar, ¿qué vemos? Fosfatasa alcalina, gamma-glutamila aminotransferasa y las bilirrubinas. Directa, indirecta y la total, ¿ya? Y por último, la capacidad de síntesis. ¿Por qué nos interesa esto? Porque recordemos que el hígado se encarga de la síntesis de diferentes factores de coagulación, ¿ya? El 2 también se encarga, junto con la vitamina K, de los factores de coagulación 10, 9, 7 y 2. Y si hay una alteración o un daño en nuestro hígado, ¿cómo va a estar el tiempo de protrombina? ¿Disminuido o aumentado? ¿Aumentado o disminuido? ¿Qué es el tiempo de protrombina para empezar? En lo básico que ustedes sepan. ¿Ya? ¿Saben qué es el tiempo de protrombina? Ya. En palabras básicas, ya sin hacer mucho énfasis porque no es mi materia, es el tiempo en que la sangre entra a recoagularse, ¿ya? ¿Y cuánto es el valor normal del tiempo de protrombina? Menor a 12 segundos. Y si hay alguna alteración en los factores de coagulación, ¿cómo va a estar ese tiempo de protrombina? Elevado, ya va a tardar más. La albúmina sérica también, ¿ya? Y si disminuye la albúmina, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la función de la albúmina? Se encarga de la presión coloidosmótica, y si disminuye la presión coloidosmótica del vaso, edema por la extravasación, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de virus de hepatitis. Tenemos a la hepatitis A, que es una enfermedad muy común en niños. ¿Por qué en niños? Muy bien, porque los niños comúnmente tienen esa maña, ¿no? De agarrar cosas directo a la boca. Y recordemos que muchas veces esas cosas pueden estar contaminadas con eso, ¿ya? Aunque no se vean, pero sí. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Fecal oral, ¿ya? Es una enfermedad de distribución mundial, ¿ya? Es decir, miren, estas zonas rojas son las zonas que tienen más virus de la hepatitis A, mientras que la zona amarilla, regular, y las verdes están casi libres. ¿Existen casos? Sí, pero son muy pocos. ¿Ya? ¿Existe vacuna? Sí, sí hay vacuna profiláctica para el virus de la hepatitis A.
nuestro diagnóstico en qué debemos basarlo, principalmente en serología, donde ¿qué debemos buscar? Esta inmunoglobulina. Recordemos que existen muchos tipos de inmunoglobulina, tipo IgM, IgG, IgE y demás. Cada cual es específica. Cuando hablamos de IgM, tenemos que hacer referencia a una infección crónica o aguda. Aguda. Muy bien. IgG, crónica. ¿Ya? En el caso de la hepatitis B, vamos a ver otro parámetro que es muy importante para evaluar si es una hepatitis B aguda o una crónica. También debemos pedir perfil hepático, perfil biliar y ¿cómo es el tratamiento? Sintomático. ¿Ya? Tratamiento para virus de la hepatitis A, sintomático, a diferencia del virus de la hepatitis B y C. ¿Ya? En esos casos, sí podemos usar antivirales, sí podemos usar ciertos corticoides para disminuir la inflamación. Ya, principalmente este virus no se asocia con enfermedad hepática crónica. ¿Ya? No. Ahora pasemos al virus de la hepatitis B, que es una infección hepática grave, ¿ya? Para algunas personas en las cuales se vuelve crónica. Bueno, primero vamos a ver cuáles son los síntomas de la hepatitis. Tenemos dos tipos de síntomas de hepatitis. Síntomas generales o síntomas inespecíficos, podemos decirle. Y síntomas característicos, ¿ya? Cuando hablamos de los síntomas generales o inespecíficos, ¿a qué hacemos referencia a ellos? Su paciente le va a llegar con náusea, le va a llegar con vómito, le va a llegar con dolor en hipocondrio derecho, no en cualquier lado, en hipocondrio derecho. Le va a llegar también con hepatomegalia en este caso. Pero si llega con náuseas, vómitos y dolor en hipocondrio derecho, ¿de qué otra patología podemos pensar o sospechar en este caso? ¿Será que podemos pensar en una colelitiasis? Sí, podemos pensar en una colelitiasis, o en términos simples. Una inflamación de la vesícula biliar puede ser por procesos infecciosos o por presencia de piedra o cálculos biliares, bien llamados, ¿ya? Es por eso que decimos que estos síntomas son inespecíficos o generales. Ahora, ¿qué es lo que nos va a importar? ¿O cuál es el signo más característico de una hepatitis? ¿Qué me dice usted? La ictericia. ¿Ya? ¿Qué es la ictericia? Coloración amarillenta de glucosa. Bien, muy bien. Su paciente le llega con 2 o 3 de estos síntomas más ictericia. ¿Ustedes qué dicen que tienen? Posiblemente hepatitis, ¿ya? ¿Y de qué debemos hacer para descartar si es una hepatitis A, B, C, D o E? Serología, ¿ya? Muy bien. Recordemos que la hepatitis B es un tipo de virus que principalmente tiene tendencia a cronificarse. Y cuando decimos que tenemos una hepatitis B crónica, ¿será que puede basarse en la presencia de la inmunoglobulina IgG? Sí, sí puede basarse, pero lo que principalmente la doctora maneja es la presencia de un antígeno de superficie. ¿Por más de qué tiempo? Por más de 6 meses. ¿Y cuál es ese antígeno? Antígeno de superficie de la hepatitis, del virus de la hepatitis. ¿Ya? Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Ya? Pregunta de examen, chicos. ¿Ya? Pregunta de examen. La doctora pregunta o suele preguntar: ¿cuándo decimos que nuestro paciente tiene una hepatitis B crónica? O más o menos así hace la pregunta. Presencia de marcador serológico, principalmente de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, por más de 4 meses. Por más de 6 meses. ¿Ya? Cuando tengamos esos criterios, ahí sí podemos decir que nuestro paciente tiene una hepatitis crónica. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la hepatitis B? Sin ver. Parenteral, sexual, verticogénita o vertical. Ya, cuando hablamos de transmisión parenteral, ¿pueden dar algunos ejemplos? ¿Cuándo nos podemos contagiar de hepatitis B por vía parenteral?
Ya, muy bien, los drogadictos tienen mucha tendencia a sufrir hepatitis B, ¿por qué? Por el uso de la Por accidentes también en laboratorio. Muy bien, por accidentes en laboratorio. Es por eso que en los laboratorios, cuando tienen algún accidente cortopunzante, se recuerda más o menos el flujograma. Primero informar a su auxiliar para posteriormente informar al docente encargado. Van e informan al respectivo responsable del laboratorio y aplican vacunas preventivas. Primero, para el tétanos, para la hepatitis B y en algunos casos para VIH. ¿Ya? ¿Todo claro ahí? ¿Ya? ¿Será que las personas que se hacen tatuajes también pueden tener riesgo de infección? Sí. ¿Ya? Porque recordemos que si vamos a esos lugares donde hacen tatuajes de forma clandestina, ¿será que esterilizan por lo menos algunos? No. ¿Ya? Sí, en la mayoría de las veces, no. ¿Cuál es el diagnóstico? Presencia de marcadores serológicos en suero, perfil hepático y en el perfil hepático también. Vamos a tener más de estos marcadores, ¿ya? Existen antígeno de superficie, antígeno E, antígeno C, el ADN, HB, también existen dos anticuerpos. Más adelante lo vamos a ver en un cuadro para entenderlo de una manera más clara. La recuperación desde la desaparición de los síntomas hasta la total recuperación tanto clínica como laboratorial o bioquímica. ¿Por qué es importante que realicemos un control en cuanto a los laboratorios y la serología? Porque puede que la clínica desaparezca, pero nuestro paciente va a entrar en un estado de latencia y cronicidad, ¿ya? Y para eso debemos saber manejar muy bien e interpretar estos marcadores serológicos. Ahora, ¿qué es algo característico de la hepatitis B? Que esta enfermedad sí se asocia con una enfermedad hepática crónica y un estado portador crónico, ¿ya? Después tenemos al virus de la hepatitis C, ¿ya? El virus de la hepatitis C, sin hacer mucho preámbulo, es lo mismo que el virus de la hepatitis B. Igual tiende a cronificarse, los mismos mecanismos de transmisión. En este caso vamos a buscar otros anticuerpos, ya no del virus de la hepatitis B, sino el virus de la hepatitis C, ¿ya? Y la recuperación, lo mismo, ¿ya? ¿Por qué yo les digo esto? Para no complicarlo mucho, ¿ya? A esto le vamos a sumar un síntoma muy característico de la hepatitis C, que es la icteria. Y en la hepatitis C, la ictericia puede estar presente o no, ¿ya? Si su paciente le llega con todos estos síntomas y no es ictérico, no descarten hepatitis, ¿ya? No descarten hepatitis. El tratamiento disponible también se asocia con enfermedad hepática crónica. Diagnóstico de la hepatitis. Esto es lo que más nos importa. El diagnóstico inicial de la hepatitis se puede hacer basándose principalmente en la sintomatología clínica y en la presencia de enzimas hepáticas en la sangre, ¿ya? Sin embargo, la serología de la infección por el virus de la hepatitis B describe la evolución y la naturaleza de la enfermedad. Las infecciones agudas y crónicas por virus de la hepatitis B se pueden distinguir por la presencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y el antígeno E del virus de la hepatitis B y por el patrón de anticuerpos frente a cada antígeno completo del virus de la hepatitis B, ¿ya? Aquí no vamos a hacer mucha vuelta y vamos a ir directo a un cuadro que sí nos interesa. Bueno, primero vamos a resolver esto. Hepatitis B crónica. ¿Cuándo dijimos que la hepatitis B crónica para pacientes chilenos? ¿Qué criterio debemos tener para decir o hablar de que tenemos una hepatitis B crónica? Ya, ¿será que si tu paciente te llega amarillo como los Simpsons, puedes decir hepatitis B crónica? Crónica. Ya, ¿qué tiene que estar mayor a 6 meses? Muy bien, los marcadores serológicos, en este caso es antígeno de superficie, ¿ya? Puede estar sintomático o asintomático, pero lo que nos debemos basar es la serología. ¿Ya? ¿Quedó claro el chileno? Sí, perfecto.
Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué significa cada una de estas letras? ¿Alguien puede decir, escucha, un código? No sé, ¿no es? Pero es importante que lo sepan. Porque si conocen cuál es la función de cada uno de estos, van a poder leer esta tabla de acá. ¿Ya? Y es importante que todos saliendo de la clase sepan interpretar esta pequeña tablita. ¿Ya? Primero, no borró. ¿Alguien tiene esta niña? Por favor. Creo que esto ya lo vieron en teoría, ¿no? La doctora les explica en su día por qué significa cada una. Ya, vamos directo para no rayar la pizarra. ¿Qué es esto de acá? Antígeno de superficie. ¿Todos claros hasta ahí? ¿Ya? ¿Qué indica el antígeno de superficie? ¿Dónde se encuentra este antígeno? Se encuentra recubriendo la cápside. ¿Ya? ¿Y qué contiene este antígeno? Al ADN del virus. ¿Ya? Esto de acá indica presencia de infección. ¿Qué es esto de acá? Ya, muy bien, el antígeno de replicación viral. ¿Qué es el antígeno? El virus de la hepatitis B. ¿Qué indica esto de acá? Replicación viral. ¿Ya? Después tenemos este de acá. ¿Por qué se va a caracterizar el antígeno core o antígeno C del virus de la hepatitis B? Porque principalmente no se lo detecta. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de los hepatocitos. Muy bien. Tenemos al ADN VHB, que este de acá indica netamente replicación viral activa. ¿Ya? Y después tenemos todos estos anti. ¿Ya? ¿Cómo podemos diferenciar un antígeno de un anticuerpo? Porque todos los anticuerpos empiezan en anti. ¿Ya? Entonces, si decimos que este es un anticuerpo, podemos completar la oración. ¿Qué sería acá en este caso? Anticuerpo de superficie. ¿Ya? Acá. Anticuerpo de replicación viral. Y aquí tenemos dos anticuerpos que se caracterizan principalmente por las inmunoglobulinas, tanto IgM como IgG. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Para su teoría, sí o sí estos chicos. ¿Ya? Sí o sí. Igual para la práctica, yo les puedo poner casos clínicos donde netamente yo le voy a poner paciente, llegó a emergencia por presentar síntomas de dolor de derecho, fiebre, podemos sumarle a eso, náusea, llegó histérico con una bilirrubina mayor a 5. ¿Qué más? Con los siguientes marcadores serológicos. Yo no le voy a decir tiene virus de la hepatitis A, tiene virus de la hepatitis B, C, nada, ustedes netamente se van a basar en esto. Y me van a decir si su paciente está en una infección aguda, si su paciente está en una infección crónica. ¿Ya? Entonces, todo claro, chicos, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda para que se la dejemos? Replicación viral activa. ¿Ya? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Evolución de los marcadores. ¿Ya? En este caso, tenemos al virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis. No, ambos son virus de la hepatitis B. ¿Ya? ¿Por qué reconozco que son marcadores de virus de la hepatitis B? Exacto, aquí se ve, ¿no es? Pero era pregunta trampa, ¿ya? ¿Qué es el periodo de ventana? Periodo de ¿Ya? El periodo de ventana se define como el periodo desde la infección hasta la presencia de anticuerpos. ¿Ya? Anticuerpos. Es muy importante que lo sepan, la doctora lo pregunta. ¿Ya? Todo lo que les digo pregunta de examen, sí, pregunta de examen. ¿Ya? Es por eso que tiene que prestar mucha atención. Miren, meses tras la exposición o tiempo tras la exposición. Primero, pasados los 2 meses, ¿cómo va a estar nuestro antígeno de superficie y el antígeno de replicación? Elevadísimo, ¿ya? Por lo tanto, la diseminación del virus va a aumentar entre el mes, puede ser entre el segundo mes al tercer mes y medio. Y ahí, cuando aumenta la diseminación del virus y la replicación del mismo,
van a aparecer los síntomas como delicia, dolor abdominal, fiebre, náuseas, todo lo que ustedes puedan sumarle ahí. Posteriormente, esta diseminación va a ir bajando, ¿ya? Y es ahí donde van a aparecer los anticuerpos. En este caso hice de la segunda semana, van a empezar a salir los anticuerpos, tanto del anticuerpo del virus de la hepatitis B core, y en el tercer mes y medio va a salir el anticuerpo de replicación viral. Para no chisparlo más, chicos, porque o alguien quiere que le explique netamente esto de acá, o quieren pasar a lo que sí es importante, ¿sí? Para no perder más tiempo, ¿ya? Ya. ¿Esto es importante? Sí. Evolución de los marcadores hepáticos de la hepatitis B, ¿ya? En una infección aguda, ¿qué marcadores vamos a tener? Primero, anticuerpo en este caso es la hepatitis B. Primero vamos a tener antígeno de replicación viral. Posteriormente el antígeno de superficie. Y esto de acá, ¿qué le dije que significaba? Replicación viral activa. Y ya posteriormente, dentro de la semana y media a 2, va a aparecer esta inmunoglobulina, que va a indicar también infección aguda. Miren esta montaña cómo va. Pasan 3 a 4 semanas y ya van a empezar a aparecer estos anticuerpos, ¿ya? Anticuerpo de replicación, anticuerpo de superficie. Y aquí ya puede ir apareciendo la IgG, ¿ya? Lo mismo acá, en este. Lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos importa? Yo quiero que ustedes salgan de la clase sabiendo todo acá. Marcadores serológicos del virus de la hepatitis B. Otra pregunta típica de la doctora es ¿qué nos indica la presencia del anticuerpo de superficie? Puede ser en dos ocasiones. Primero, en una infección ya resuelta y en pacientes anticuerpo, no antígeno, ¿ya? En una infección ya resuelta o en pacientes vacunados. ¿Cómo les hace la pregunta? ¿Cuál es el único marcador serológico que se encuentra positivo en pacientes que tienen la vacuna contra el virus de la hepatitis B? ¿Cuál es? Completo el nombre. Antígeno, anticuerpo de. Ustedes tienen que escribir así. ¿Ya? Pregunta típica. Un salado. ¿Ya? Bueno, tenemos primero hepatitis en estado de incubación, en infección aguda, en infección resuelta, en infección crónica y pacientes con vacunación. Vamos primero con la incubación. ¿Qué marcadores serológicos vamos a encontrar positivos en una infección que se encuentra en estado de incubación o periodo prodrómico? Vamos a encontrar positivo el antígeno de superficie. ¿Cómo va a estar el antígeno de replicación viral? Positivo. Recordemos que cuando hablamos de incubación, estamos hablando de un proceso agudo, por lo tanto los anticuerpos van a estar presentes o no. No, ¿ya? No. En este caso, todos los que son los antígenos van a estar positivos, ¿ya? Las transaminasas, ¿cómo van a estar acá? Pueden estar elevadas, normal o disminuidas, ¿ya? Las transaminasas en el periodo de incubación pueden estar normales. ¿Cuándo se van a elevar altísimo? En la infección aguda, ¿ya? Entonces, nemotecnia, todos los anticuerpos de incubación negativos, ¿ya? Mientras que los antígenos positivos, ¿ya? ¿Todo claro en incubación, chicos? ¿Sí? En una infección aguda, ¿qué vamos a tener? En este caso, miren, algo que siempre va a estar presente en las infecciones va a ser el antígeno de superficie, tanto en incubación, en infección aguda, infección crónica. En una infección resuelta, no, ¿ya? En este caso solo va a estar positivo su anticuerpo. Miren, en una infección aguda, antígeno de superficie, positivo. ¿Cómo van a estar los anticuerpos? En este
caso de acá, el de superficie de replicación viral negativo, ¿ya? Tenemos al anticuerpo. ¿Por qué le dijo que es para Santiago? ¿Por qué le dijo que está positiva a Esta de acá. Porque sí puede estar positiva. ¿Ya? Acá. Debe ser claro. Acá. Recordemos que la IgG sí puede estar positiva en un proceso agudo. Porque recordemos, ¿qué es lo que nos indica un proceso crónico? Mayor a 6 meses. Por eso le dije, chicos, no se dejen o no se basen en IgG, no se basen en IgM peor para definir si es un estadio crónico. Esto puede estar positivo, ¿por qué? Porque tu paciente pudo venir a los 3 meses a realizarse su laboratorio y sí le salió positivo. Y recordemos que la IgG es una inmunoglobulina que sí puede indicar cronicidad, pero la más específica es la que ya borré, que es presencia del marcador serológico de antígeno de superficie por más de... Es por eso, ¿ya? Es por eso que sí puede estar positivo. Después tenemos al ADN de virus que siempre va a estar positivo en todos los casos de infección, tanto aguda e incubación. En crónica puede estar positiva o negativa. Algo característico de una infección aguda es cómo van a estar las transaminasas elevadas, ¿ya? Porque aquí sí va a haber daño en el hepatocito, por lo tanto se van a elevar las transaminasas, se va a elevar el LDH y las demás enzimas hepáticas propias, ¿ya? En una infección resuelta, ¿qué vamos a tener? En este caso ya los anticuerpos van a estar positivos o negativos. El principal marcador serológico para decir que nuestra infección fue resuelta es el anticuerpo de superficie. Junto a este le agregamos el anticuerpo de replicación viral, que puede estar positivo o negativo. Chipa bastante, ¿no es, chico? Chipa bastante. Es muy chipante. Por eso hepatitis a mí no me gustó avanzar el año pasado. ¿Ya? El anticuerpo de inmunoglobulina G va a estar positivo. ADN del virus negativo, porque ya no va a estar el virus como tal. Y las transaminasas, ¿cómo van a estar? Normales. ¿Ya? Este cuadro ustedes lo tienen en su guía, ¿no? Sí. ¿Ya? Lo van a estudiar bien para su examen teórico. Para el práctico también. En una infección crónica va a estar positivo el antígeno de superficie, negativo el anticuerpo de superficie. El antígeno de replicación viral puede estar positivo o negativo. Mira algo característico de la infección crónica es que la mayoría va a estar positiva o negativa. ¿Ya? Eso es lo importante. Me recuerdo que el año pasado a mí me tocó el examen de otro auxiliar y me dio el cuadro vacío, yo tenía que llorar. ¿Verdad? Caranga, ¿no? No, va a ser. No, prometí que no iba a hacer eso. ¿Ya? Pero es importante que lo sepan, porque a veces la doctora cambia los exámenes y todo eso y no. ¿Ya? Antígeno de superficie positivo, anticuerpo de superficie negativo. El antígeno de replicación viral puede estar positivo o negativo. El anticuerpo de replicación viral va a estar positivo o negativo. El anticuerpo de inmunoglobulina IgM, positivo o negativo. Ya. Y el anticuerpo de inmunoglobulina IgG, positivo. ¿Ya? ADN de virus. Si hablamos de una infección, puede estar tanto positivo o. Y las transaminasas aumentadas o disminuidas. ¿Ya? Y en la vacunación, ¿qué es lo único que va a estar positivo? El antígeno de superficie. ¿Ya? El anticuerpo no se van a confundir. ¿Ya? En teoría, eso es lo que suele preguntar la doctora. Recuerdo que en el examen teórico igual nos puso un caso clínico donde nos mostró 3 de estos de acá. Por ejemplo, nos mostró, o nos puso en el examen, perdón, antígeno de superficie positivo, nos puso antígeno de replicación viral positivo y anticuerpo de HB IgM positivo. ¿Y de qué estábamos hablando ahí? Directamente, ¿qué tipo de hepatitis es? ¿En qué estado se encuentra, muchachos? De una infección aguda. ¿Ya?
Ahora, ¿qué es lo característico en los casos clínicos? Que la doctora siempre le va a sumar paciente que tiene más de 6 meses de evolución y eso le va a servir mucho. ¿Ya? Por eso les digo, la epidemiología, la clínica y el laboratorio tienen que ir siempre de la mano para dar un buen diagnóstico. ¿Ya? No les quiero dar muchas vueltas acá porque siento que si le repito y le repito no se le va a quedar, ¿o sí? ¿No? Ya, ¿qué es lo importante que sepan acá? Esto de acá. ¿Y qué indica cada uno de estos? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Yo no soy esos auxiliares que los manda, dígame qué. Ya, con calma, porque cada quien aprende a su manera. ¿Ya? Lo único que quiero que sepan y que me respondan es ¿cuál es el marcador serológico que está presente en un paciente vacunado? Todos, por favor. Anticuerpo de superficie. Perfecto. ¿Ya? Vamos a los cuestionarios que son clínicos. Entonces, que nosotros vamos a ver los casos clínicos y quiero que lo respondamos y lo hagan bien. ¿Ya? Primero, ¿cuál es el primer marcador que aparece en el suelo de un paciente infectado con hepatitis B? ¿Cuál es? Uno que nos indica presencia de infección. El antígeno de superficie. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis B aguda? Ictericia, vómito, aconia y coluria. Siempre para cualquier tipo de hepatitis empecemos con la atípica. Pasa, ¿cuál es la triada típica de la hepatitis? Coluria, aconia, ¿ya? Perfecto, ictericia, anorexia, dinamia, pero lo más característico, esta de acá, y esta, ¿ya? Porque recordemos que todo esto de acá son síntomas generales, ya que nos pueden indicar muchos tipos de infecciones o enfermedades. La hepatitis B crónica puede producir a lo largo cuadros de dos cuadros principales que sí son preguntas de examen. Carcinoma hepatocelular y cirrosis hepática. ¿Ya? ¿Todo claro hasta el chico? ¿Sí? Ok. Vamos con el caso clínico number 1. ¿Por dónde está mi lista? ¿Todos se anotaron? Ya, antes de leer el caso clínico, quiero anotar a las personas que llegaron tarde. ¿Ya? Clínico número 1. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Joven de 26 años, trabajador de la morgue del Hospital San Juan de Dios, encargado de la limpieza hace 5 años, ha presentado fiebre 39,7 grados, ictericia esclerótica en ambos ojos, náuseas, vómitos, coluria y heces hipopigmentadas hace aproximadamente un mes, motivo por el cual acude al médico. En el interrogatorio el paciente confiesa no haber seguido las normas de bioseguridad durante sus labores de trabajo y además refiere haber tenido hace alrededor de 2 meses un accidente en el cual no fue reportado al encargado de bioseguridad. En el examen físico presenta hepatomegalia. Se piden marcadores serológicos hepáticos. Ya, muy bien. Algo que me olvidé de decirle, chicos, es que cuando ustedes quieren hacer un diagnóstico, se basan en la clínica, laboratorio y epidemiología. Pero algo importante que ustedes deben realizar muy bien es una anamnesis. ¿Ya? ¿Qué es la anamnesis? Una interrogación. ¿Ya? ¿A quién le realizamos esa interrogación? Al paciente, a nuestro paciente. ¿Ya? En la consulta. Muy bien. Si realizamos una buena anamnesis, ya tenemos más del 60% de nuestro diagnóstico. Eso es lo que dice en un libro de semiología. Ahora, ¿qué es importante que sepan acá? Miren, datos muy importantes nos dio este caso clínico. Primero, es un trabajador del área de la salud,
¿Ya? Por lo tanto, ese trabajador va a estar expuesto a sufrir accidentes con material cortopunzante, con agujas y demás. ¿Ya? Ese es un dato muy importante. Segundo, la clínica. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas característicos de hepatitis que tiene este paciente? Ictericia, coluria, esa es complementada de la alcoholia o hipocolia. ¿Y qué más? Esos síntomas más. Ya, esos son los síntomas más específicos. ¿Ya? Y hepatomegalia. La hepatomegalia, eso me estaba olvidando. Abajo. Ay, donde dice física. Acá, ¿ya? La hepatomegalia, porque si nuestro hígado se encuentra grande, ¿qué debemos pensar? Que está inflamado. ¿Ya? La clínica, todo lo que mencionamos ahorita, la epidemiología. Cuadro de aproximadamente un mes. Entonces, ¿será que podemos hablar de una hepatitis crónica? No. ¿Ya? No siguió las normas de bioseguridad. 2 meses atrás, sufrió un accidente cortopunzante. Los marcadores de laboratorio indicaron esto. Así le pone el examen. Tal cual. Wow. ¿Ya? Tal cual. Antígeno de superficie, positivo. Anticuerpo de superficie, negativo. Por lo tanto, debemos descartar que nuestro paciente cuenta con la vacuna principalmente. ¿Ya? Y se encuentra en una infección aguda en este caso. Pero ¿qué es lo que nos indica si es una infección aguda o no? El tiempo, ¿ya? De evolución. Tenemos antígeno de replicación viral positivo, anticuerpo del mismo negativo, antígeno inmunoglobulina IgM positivo, antígeno inmunoglobulina IgG positivo. Recordemos que el IgG no siempre nos indica si nuestro paciente está en estado de cronicidad. ¿Por qué? Porque estas IgM e IgG aparecen en un tiempo determinado. IgM aparece desde el momento de la infección o a los días, mientras que IgG desde las 2 hasta la tercera y cuarta semana. ¿Ya? Y recordemos que ¿cuánto es el tiempo de evolución de este cuadro clínico? De un mes. Es por eso que IgG está positivo. Ahora, ¿cómo están las transaminasas? Pongámosle que lo máximo de transaminasas es hasta 50. Elevadísimo. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de una infección de hepatitis B. ¿Aguda o crónica? Aguda. Así ustedes tienen que leer sus datos de laboratorio o sus marcadores serológicos. ¿Ya? Para el próximo caso clínico, yo les voy a dejar a ustedes que lo lean. Caso clínico número 2. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Nadie? Ok, por favor. Paciente de sexo masculino de 30 años de edad, soltero, prolijo, carpintero, natural y procedente de Trinidad, reside en Santa Cruz de la Sierra desde hace 22 años, fumador desde hace 10 años de 3 cigarrillos al día, ingiere bebidas alcohólicas con frecuencia y se inyecta drogas endovenosas. Ingresa al hospital francés presentando historia de ictericia, elevación de la temperatura corporal y escurrículos en el examen. Además, se acompaña de alcoholia y coluria desde hace 3 meses aproximadamente. Al examen físico presenta mucosa conjuntival, oral, palmas y plantas de coloración amarillenta, abdomen distendido con hepatomegalia de consistencia P3. Se evidencia esplenomegalia, circulación colateral, abdominal y necrosis articular. Se solicita serología para virus de hepatitis B, C y D. Se procede a la realización de ecografía abdominal en la cual se evidencia alteración de ectogenicidad del hígado y presencia de nódulos fibrosos. Los marcadores serológicos dieron la siguiente manera. Positivo a antígeno de superficie, el virus, antígeno IgG, anticuerpo IgG y antígeno de replicación. Negativo a anticuerpo de superficie, antígeno, inmunoglobulina IgM y anticuerpo de superficie. Un ratito, chicos, vamos a hacer énfasis acá. Un ratito, vamos a volver a esto de acá. ¿Ya? En un paciente que tiene una infección, una hepatitis B aguda,
¿Puede estar positivo esto de acá? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar negativo? ¿Y en quiénes está positivo? Solo eso. El paciente que está vacunado, ¿ya? Y si alguien está vacunado, ¿será que le va a dar toda esta infección? No, es por eso que nunca van a ver un paciente que tenga antígeno de superficie positivo y anticuerpo de superficie positivo. ¿Ya? Es por eso. En este caso al paciente sí le dio toda la infección porque no estaba vacunado. Es por eso que muestra esto de acá. ¿Ya? ¿Cuándo se va a volver positivo esto de acá? Cuando la infección esté resuelta. Por lo tanto, este de acá va a estar negativo. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, por eso es que no vamos a ver positivo, antígeno y positivo, anticuerpo. ¿Ya? Ahora vamos a este caso clínico que acaba de leer su compañera. Paciente de sexo masculino, ojos, directo. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, la epidemiología, un paciente muy promiscuo, alcohólico, fumador. ¿Ya? Ingresa al hospital francés presentando, primero, ictericia, fiebre, estresa, prurito, alcoholia y coluria. Ya estamos con un diagnóstico orientado. Desde hace 3 meses. Coloración amarillenta. ¿Ya? Todo eso es interesa, presenta hepatomegalia. Entonces, en base a la clínica y a la epidemiología y el tiempo de evolución de nuestra enfermedad o nuestro caso clínico, ¿de qué estamos hablando? Hepatitis A, hepatitis B, los marcadores serológicos también son importantes. Está positivo el antígeno de superficie para virus de hepatitis B. Está positivo el antígeno de replicación, por lo tanto hablamos de una hepatitis B aguda, ¿ya? No crónica, chicos. ¿Cuánto es el tiempo de evolución? 3 meses. ¿Ya? Eso tienen que aprender a interpretar, ¿ya? Por favor. Si ustedes leen por acá IgG, no se confíen. Tienen que basarse principalmente en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y puedan interpretar. Caso clínico número 3. Yo lo voy a leer en este caso para hacer más énfasis en esta parte. Joven de 23 años, estudiante de la carrera medicina, acude al servicio de emergencia del hospital japonés debido a un cuadro de 5 días de duración. Ya tienen que ir pensando en algo. Fiebre de 38,4 grados, ictericia con eliminación de orina plúrica, ¿ya? Y de heces hipopigmentada. También presenta malestar general, fatiga, dolor abdominal, náuseas intermitentes y vómito, además de pérdida de peso. La vista de la comida produce náuseas. El paciente no tiene antecedentes de drogadicción por vía endovenosa y tampoco ha mantenido contactos sexuales los 2 meses anteriores. Hace 5 semanas acudió a una reunión familiar. Al examen físico se observa paciente ictérico y con hepatomegalia. La bioquímica sanguínea presenta transaminasa y bilirrubina elevada. ¿Ya? Recordemos que van a haber muchas enfermedades que también nos van a producir hepatomegalia e ictericia. Son virus que afectan al hígado. Tenemos a la malaria principalmente, malaria o paludismo, al dengue, la fiebre amarilla, ni qué decir, y diferentes tipos de hepatitis, porque recordemos que las hepatitis no siempre van a ser causadas por procesos infecciosos, pueden haber hepatitis inmunitarias y tóxicas. ¿Ya? Es por eso que pusimos esto en el diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Tiene triada típica de hepatitis, ¿no es? ¿Ya? Eso es epidemiología. Niega el uso de drogas por vía endovenosa. Niega haber tenido relaciones sexuales 2 meses antes. Por lo tanto, ¿podríamos sospechar de una hepatitis B? No. ¿Ya? No. Porque ¿cuál es la vía de transmisión de esa hepatitis B? Parenteral, sexual y congénita o vertical al momento del nacimiento. En ese caso ya nos vamos orientando hacia otro tipo de hepatitis. Y además de que nos dice que hace unas cuantas semanas acudió una reunión familiar, ¿ya? Donde posiblemente sí ingirió alimentos contaminados. ¿Y en qué tipo de hepatitis estamos hablando en este caso? A. Puede ser A o B. ¿Pero por qué sospechamos principalmente de la A? Porque es la más frecuente, ¿ya? Yo quiero, chicos, que ustedes al leer un caso clínico se orienten de esa manera, ¿ya? Lean algo y
descarten lo otro al tiro. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre este paciente y el anterior? Que el otro era muy promiscuo, consumía drogas y droga endovenosa, ¿no es? Además de que consumía tabaco, ¿ya? Y demás cosas. Lo principal es que era promiscuo y consumía droga, ¿ya? Datos clínicos, todo lo que mencionamos acá, diagnóstico diferencial. Cualquier virus que pueda afectar al hígado, microorganismo en este caso, y pueda producir hepatomegalia, ¿ya? Por eso le dije, chicos, que los virus de hepatitis no son los únicos que pueden producir hepatitis como tal. Laboratorio, la bilirrubina mayor a 10, ¿ya? ¿Cuánto es el valor normal de la bilirrubina? Hasta 1, ¿no es? Ya puede ser 1,5, pero lo que se maneja es hasta 1, porque 1, la directa es 0,8, no me acuerdo los valores. 2,5 ya es una ictericia bien marcada en la Exacto, mayor a eso, ¿no es? Pero los valores normales de bilirrubina que se manejan es hasta 1. Y mire cómo está la bilirrubina de este paciente, en 10, ¿ya? Las transaminasas están más de 40, es por eso que les dije que los parámetros iban desde 7 hasta 40, hasta 50 en algunos pacientes, pero lo normal es 40, ¿ya? Solicitud de laboratorio. ¿Qué pruebas de laboratorio solicitaría para confirmar su diagnóstico? ¿Ya? Pruebas de serología, todos los marcadores hepáticos, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos? Por protocolo, para descartar los otros tipos de hepatitis. En este caso no sabemos si estamos hablando de una A o una E, pero sospechamos principalmente de la A porque es la más frecuente, ¿ya? La hepatitis vírica presenta alguna diferencia clínica entre ellos. ¿Será que hay algo que diga, escucha, ese tiene hepatitis A, ese tiene hepatitis B y ese C? No, no es. ¿Cómo podemos diferenciar los tipos de hepatitis vírica? Por los marcadores serológicos, ¿ya? Por tanto, la respuesta es no. ¿Cómo se da diferencia? Mediante pruebas laboratoriales, en este caso los marcadores serológicos. El estudio serológico vírico es positivo para anticuerpos IgM del virus de la hepatitis A y permite establecer el diagnóstico, por lo tanto el diagnóstico final del paciente es hepatitis A. Ya, hepatitis aguda. Muy bien, ¿ya? Aunque no hay una hepatitis A crónica, pero la respuesta correcta es hepatitis aguda, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Fecal oral, ¿ya? Y aquí un pequeño glosario, que es un periodo de incubación, ictericia, calor y todo. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces, chicos? ¿Ya saben cómo interpretar todos estos casos clínicos? ¿Sí? Tienen que primero encontrar los más característicos y descartar lo demás, ¿ya? Y sacar varios diagnósticos y ver hacia cuál nos orientan, ¿ya? Bueno, vamos a esperar a la doctora que llegue, ¿ya, chicos? Va a estar en onda con el chico. Vamos a ver las competencias, ¿ya? Primero, competencias cognitivas. Identifica los agentes etiológicos de la hepatitis. ¿Cómo te llamas? Giselle. Ah, ya, perfecto. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la hepatitis? Ya. Recordemos que existen 4 clases de virus de la hepatitis que conocemos. 5. A, B, C, D, E. Muy bien. Describe el mecanismo de transmisión de la hepatitis A, B y C. ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la hepatitis A? Fecal oral. Gómez. ¿Cuál es el mecanismo? Buenas tardes, doctora. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la hepatitis B? Congénita. Ya. También puede ser parenteral. Parenteral. Congénita y sexual. Y sexual. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Sí, Daniela. Adriana. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la hepatitis C? Parenteral, congénita y sexual. Muy bien. Evalúa la clínica y epidemiología del paciente al solicitar el laboratorial serológico viral. Ya vimos
cómo o cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta para realizar un buen diagnóstico. ¿Ya? Si le llega a su paciente, les pongo un ejemplo, le llega a su paciente con ictericia, con náusea, dolor en hipocondrio derecho, con alcoholia y coluria, y el paciente refiere que consume drogas endovenosas, además de que es promiscuo. ¿De qué tipo de hepatitis podríamos sospechar principalmente? De la hepatitis B, C o D. ¿Ya? Porque todas esas, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Y por lo tanto, ¿qué tipo de hepatitis descartamos ahí? La A y la E. ¿Por qué? Porque su mecanismo de transmisión es fecal oral. Muy bien. Ahora, si su paciente les llega con los mismos síntomas, ictericia, bueno, ya, en este caso no le llegó con ictericia, le llegó con dolor en hipocondrio derecho, fiebre, náusea, y en los marcadores serológicos salió positiva antígeno de superficie, antígeno de la indicación viral, que este de acá. No, doctora, ya terminamos. Solo estoy haciendo un breve repaso con la competencia. ¿Sí? ¿Ya? Este de aquí, ¿qué es?